el verdadero infierno de descubrir una infidelidad. No es solo el dolor, no es solo la rabia o la decepción. Es esa sensación de estar completamente perdido, sin saber si gritar, si llorar, si despertar a esa persona y exigir respuestas, o si simplemente salir corriendo y no volver nunca. Es como si el suelo desapareciera bajo tus pies y estuvieras cayendo en un vacío donde todas las certezas que tenías sobre tu vida, sobre tu relación, sobre la persona que amas, se desmoronaran en segundos. Eran las 11:30 de la noche cuando Sofía recibió ese mensaje. Un mensaje que no estaba destinado para ella. Te extraño, no puedo dejar de pensar en lo de anoche. Decía el texto en el teléfono de Mateo, su novio de 3 años, quien en ese momento dormía profundamente a su lado. Ella había tomado el móvil solo para apagar la alarma que sonaba insistentemente, pero lo que vio después cambió todo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que sintió que despertaría a Mateo con el ruido de su propio pecho. Las manos le temblaban mientras leía ese mensaje una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba suficientes veces. Pero no cambiaban. Ahí estaba, la evidencia, la traición. Y en ese instante, Sofía se convirtió en una de las miles de personas que cada día enfrentan la pregunta más desgarradora. ¿Qué hago ahora? Si quieres más contenido como este, ayúdame, y deja tu like y suscríbete al canal. Sofía miró a Mateo durmiendo, su rostro sereno, casi angelical, bajo la luz tenue que entraba por la ventana. ¿Cómo podía verse tan tranquilo? ¿Cómo podía dormir tan plácidamente mientras ella sentía que el mundo se desmoronaba? Pensó en los últimos meses, las cenas canceladas de último momento, las llamadas urgentes de trabajo, a horas extrañas, esas veces que llegaba a casa con un perfume diferente que él justificaba con reuniones de oficina. Todas esas pequeñas alarmas que ella había ignorado, diciéndose a sí misma que estaba siendo paranoica, que confiaba en él, que el amor verdadero no necesitaba vigilancia constante. Pero ahora, todas esas piezas encajaban perfectamente en un rompecabezas que ella no quería ver completo. Y aquí viene la primera gran verdad que necesitas entender si estás pasando por esto. Ese momento de descubrimiento es uno de los más traumáticos que puede experimentar un ser humano. Los psicólogos lo comparan con un duelo, pero es peor, porque la persona que perdiste sigue ahí, respirando a tu lado, pero ya no es quien creías que era. Es como si hubiera muerto y al mismo tiempo siguiera viva, como si tu relación fuera un fantasma que todavía camina y habla, pero que en realidad ya no existe. Ese choque emocional tiene un nombre: trauma de infidelidad, y puede causar síntomas similares al trastorno de estrés postraumático. Insomnio, ansiedad constante, pensamientos intrusivos, desconfianza extrema, y lo más duro es que nadie te prepara para esto. Sofía dejó el teléfono exactamente donde estaba y se levantó de la cama con un cuidado casi quirúrgico, como si el más mínimo movimiento pudiera romper la realidad que aún intentaba procesar. Se encerró en el baño, y ahí, mirándose al espejo, empezó a llorar en silencio, tapándose la boca con ambas manos para que el sonido no la delatara. Porque eso es lo primero que haces cuando descubres una infidelidad: ocultar tu propio dolor, incluso de la persona que te lo causó. Es irónico, ¿verdad? Él es quien debería estar escondiéndose, pero eres tú quien termina en un baño a medianoche, llorando en silencio como si fueras tú quien hizo algo malo. Y probablemente te estés preguntando, ¿por qué no lo despertó? ¿Por qué no lo confrontó inmediatamente? Esta es la segunda gran verdad. Cuando descubres una infidelidad, tu primer instinto no siempre es el correcto. La adrenalina, la rabia, el shock emocional te empujan a reaccionar de forma impulsiva. Quieres respuestas inmediatas, quieres gritar, quieres que esa persona sienta, aunque sea una fracción del dolor que tú estás sintiendo. Pero confrontar en pleno estado de shock puede ser la peor decisión que tomes. Y te voy a explicar por qué. Imagina a Lucía y Fernando, una pareja de 25 años que llevaban juntos desde la universidad. Lucía descubrió mensajes comprometedores en el laptop de Fernando una tarde que él había olvidado cerrar sesión. Ella no pudo contenerse. Lo llamó inmediatamente, gritando, llorando, exigiendo explicaciones. Fernando
Tomado por sorpresa, entró en modo defensa total. Negó todo. Dijo que eran conversaciones sin importancia, que ella estaba exagerando, que era invasiva por revisar sus cosas. La conversación escaló a una pelea monumental donde ambos dijeron cosas horribles que no podían retirar. Al final, Fernando salió dando un portazo y Lucía se quedó sin respuestas, sin claridad, y con una guerra declarada en lugar de una conversación necesaria. Habían perdido cualquier posibilidad de tener un diálogo honesto, porque el primer encuentro había sido una explosión nuclear. Sofía, sin saberlo, estaba tomando una decisión más inteligente al darse ese espacio. Porque cuando confrontas una infidelidad, necesitas estar lo suficientemente calmada como para observar, escuchar y procesar. Necesitas tener la mente clara para hacer las preguntas correctas y detectar las mentiras. Y sobre todo, necesitas estar preparada emocionalmente para escuchar verdades que pueden ser mucho peores de lo que imaginaste. Esa noche, Sofía apenas durmió. Se quedó acostada mirando el techo, sintiendo el peso del cuerpo de Mateo a su lado, como si fuera un extraño. Cada vez que él se movía, ella contenía la respiración. Pensaba en ese mensaje una y otra vez. Te extraño. No puedo dejar de pensar en lo de anoche. ¿Quién lo había enviado? ¿Desde cuándo estaba pasando esto? ¿Cuántas veces la había besado después de estar con otra persona? Cada pregunta era una puñalada nueva. Y aquí está la tercera verdad terrible sobre las infidelidades. Tu mente se convierte en tu peor enemigo. Empiezas a imaginar escenarios, a revivir cada momento de tu relación buscando señales, a torturarte con imágenes de tu pareja con alguien más. Es una espiral de pensamientos obsesivos que puede consumirte completamente si no aprendes a manejarla. Cuando amaneció, Mateo se despertó como siempre. Le dio un beso en la frente a Sofía. Le dijo: «Buenos días, mi amor», con esa voz adormilada que antes la derretía, y se fue a la ducha como cualquier otro día. Actuó normal, perfectamente normal. Y eso es lo que más duele de las infidelidades. La capacidad de esa persona para seguir adelante como si nada, mientras tú te estás desmoronando por dentro. Es como vivir en dos realidades paralelas. En la de él, todo sigue igual. En la tuya, todo está destruido. Sofía decidió que necesitaba evidencia más clara antes de hablar. No solo por confirmar lo que ya intuía, sino porque sabía que si confrontaba a Mateo con solo ese mensaje, él encontraría una manera de manipular la situación. Los infieles son maestros en el arte de la manipulación. Te harán dudar de lo que viste, te dirán que estás exagerando, que malinterpretaste, que estás siendo insegura o celosa. Te voltearán la situación hasta que tú termines disculpándote por haber descubierto su traición. Por eso necesitas pruebas irrefutables. Durante los siguientes 3 días, Sofía vivió una doble vida. Por fuera, seguía siendo la novia amorosa, preguntándole a Mateo cómo le fue en el trabajo, viendo películas con él en el sofá, manteniendo la fachada de normalidad. Pero por dentro era una detective obsesionada. Cuando él se duchaba, ella revisaba su teléfono. Descubrió que había borrado conversaciones enteras, pero encontró nombres recurrentes, horarios sospechosos. Notó que cada martes y jueves salía a entrenar al gimnasio, pero su ropa nunca olía a sudor. Comenzó a seguir sus patrones, a anotar inconsistencias, a prepararse mentalmente para la conversación inevitable. Y esta es una decisión que solo tú puedes tomar. ¿Investigas más o confrontas inmediatamente? No hay una respuesta correcta. Algunas personas necesitan saber toda la verdad antes de hablar. Otras no pueden soportar un segundo más de incertidumbre. Pero déjame advertirte algo. Investigar demasiado puede convertirse en una adicción autodestructiva. Puedes pasar semanas, incluso meses, buscando cada detalle, torturándote con cada descubrimiento nuevo, posponiendo la confrontación porque te da terror, enfrentar la realidad. Es un limbo horrible, donde ya sabes la verdad, pero aún no has actuado sobre ella. Sofía llegó a ese punto límite el jueves por la noche. Mateo le dijo que tenía que quedarse trabajando hasta tarde en un proyecto urgente. Ella le creyó, o más bien fingió creerle. Pero 2 horas después, impulsada por una corazonada, decidió ir a su oficina para sorprenderlo con cena. Su corazón latía con fuerza mientras conducía, una parte de ella esperando estar equivocada.
deseando encontrarlo realmente trabajando para poder sentirse terrible por haber dudado de él. Pero cuando llegó al estacionamiento de la empresa, el auto de Mateo no estaba ahí. La oficina estaba casi vacía. Él le había mentido. Sofía se quedó sentada en su auto durante 30 minutos, sin saber qué hacer. ¿A dónde ir? ¿A quién llamar? Entonces recordó algo. Ese gimnasio del que Mateo siempre hablaba, el que supuestamente frecuentaba los jueves. Condujo hacia allá con las manos apretando el volante, preparándose mentalmente para lo que pudiera encontrar. Y ahí estaba. El auto de Mateo, estacionado frente a un restaurante a 2 cuadras del gimnasio. Ella se estacionó donde pudiera verlo sin ser vista, sintiéndose como una persona que ya no reconocía, pero incapaz de detenerse. 20 minutos después, Mateo salió del restaurante, pero no salió solo, salió con una mujer que Sofía reconoció inmediatamente porque la había visto en las fotos del trabajo de Mateo. Carla, su compañera de proyecto. La que supuestamente era solo una colega. Mateo tenía su brazo alrededor de la cintura de Carla, y ambos reían mientras caminaban hacia el auto. Luego, frente al coche, se besaron. No fue un beso casual de despedida. Fue un beso largo, íntimo, de personas que claramente tenían una relación establecida. En ese momento, todo el mundo de Sofía se detuvo. Una cosa es leer un mensaje sospechoso. Otra, muy distinta, es ver con tus propios ojos a la persona que amas besando a alguien más. Es una imagen que se queda grabada en tu mente para siempre, que aparecerá en los momentos más inesperados, que te despertará en medio de la noche durante meses. Sofía sintió náuseas. Literalmente tuvo que abrir la puerta del auto porque pensó que iba a vomitar. Las lágrimas caían sin control, y lo peor es que no podía hacer ruido, no podía gritar, porque estaba escondida espiándolos como si ella fuera la que hacía algo malo. Cuando Mateo finalmente se subió a su auto y se fue, Sofía se quedó ahí sentada en la oscuridad. Y aquí llegamos a un punto crucial. Ese momento, después de confirmar la infidelidad, cuando ya no hay dudas, cuando ya no puedes engañarte más. Es el momento más importante, porque lo que decidas hacer a continuación definirá no solo el futuro de tu relación, sino tu propio futuro emocional, tu autoestima, tu capacidad de confiar nuevamente en alguien. Y las opciones son aterradoras porque todas duelen. Opción 1. Confrontarlo inmediatamente, esa misma noche, con la adrenalina aún corriendo por tus venas. Opción 2. Tomarte un tiempo para procesar, para pensar con claridad, para decidir qué quieres antes de hablar. Opción 3. Simplemente irte, desaparecer de su vida, sin darle la satisfacción de una explicación. Opción 4. Quedarte callada, tragarte el dolor, pretender que no pasó nada, porque tienes miedo de quedarte sola. Cada una de estas opciones tiene consecuencias profundas, y lo que decides en ese momento puede afectarte durante años. Sofía manejó de regreso a casa en piloto automático. Cuando llegó, Mateo aún no había vuelto. Se sentó en el sofá de la sala, con las luces apagadas, esperando. Media hora después, escuchó la llave en la puerta. Mateo entró silbando, de buen humor, oliendo al perfume de Carla, aunque él no se diera cuenta. La vio sentada en la oscuridad y se sobresaltó. «Mi amor, me asustaste. ¿Qué haces aquí en la oscuridad?», preguntó, encendiendo la luz. Su tono era casual, despreocupado. Era tan buen actor que por un segundo Sofía casi dudó de lo que había visto. «¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó ella con una calma que la sorprendió a sí misma. «Agotador. Este proyecto nos está matando, pero ya casi terminamos», respondió él, soltándose la corbata y dejando sus cosas sobre la mesa. «¿Cenaste? Y aquí está. Este es el momento». Sofía podía seguir el juego, hacer como que le creía, dejar que la mentira continuara, o podía soltar la bomba ahora mismo. Sentía su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Respiró profundo. «Fui a tu oficina hoy para llevarte cena», dijo, observando su rostro cuidadosamente. Por una fracción de segundo, apenas perceptible, vio el pánico en sus ojos. Pero Mateo era bueno, muy bueno. «¿En serio? Qué pena. Debimos habernos cruzado. Tuvimos que ir a una reunión de último momento con un cliente», respondió sin perder el ritmo. Mentía con tanta naturalidad que daba miedo. «Mateo», dijo Sofía,
y algo en su tono hizo que él se quedara quieto. Te vi con Carla, los vi besándose. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo abrió la boca, la cerró, sus ojos buscaban desesperadamente una salida, una explicación, cualquier cosa. Y entonces empezó lo que todos los que han confrontado una infidelidad conocen demasiado bien: el repertorio de excusas, manipulaciones y justificaciones. «Sofía, no es lo que piensas. Carla y yo, es complicado. Ella tiene problemas personales y yo solo estaba siendo un buen amigo. Ese beso no significó nada. Ella se me lanzó y yo...» «No», interrumpió Sofía, su voz quebrándose pero firme. «No hagas eso. No me insultes con esas mentiras. Sé lo que vi y sé que esto viene pasando hace tiempo. Encontré los mensajes, Mateo, lo sé todo. Es fascinante y terrible ver cómo cambia una persona cuando se da cuenta de que no puede seguir mintiendo». Mateo pasó de la negación al enojo en segundos. «¿Me revisaste el teléfono? ¿Me estuviste espiando? No puedo creer que no confíes en mí». Y ahí está, el clásico movimiento de hacer que el traicionado se sienta culpable por descubrir la traición. Es manipulación pura, y funciona más seguido de lo que quisiéramos admitir. Muchas personas caen en esa trampa. Empiezan a disculparse por haber invadido la privacidad, y de repente la infidelidad queda en segundo plano. Pero Sofía no cayó. «No cambies el tema. Esto no es sobre mi confianza, es sobre tu traición. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?» Mateo se dejó caer en el sofá, su máscara finalmente cayéndose. 3 meses, susurró. Empezó como algo sin importancia. No planeé que pasara, simplemente pasó. Pero te amo a ti, Sofía. Ella no significa nada. 3 meses. 90 días de mentiras, de besos falsos, de te amos, vacíos. 90 días donde Sofía pensaba que tenía una relación sólida, mientras Mateo vivía una doble vida. Y esa frase no significa nada, como si eso fuera un consuelo. Como si el hecho de que la infidelidad fuera solo física lo hiciera menos devastador. «Si no significa nada, ¿por qué lo hiciste?», preguntó Sofía. «¿Por qué arriesgaste todo lo que teníamos por algo que no significa nada?». Mateo no tenía respuesta para eso, porque la verdad es que no hay una respuesta que tenga sentido. Las infidelidades rara vez tienen justificaciones lógicas. Son decisiones egoístas, tomadas momento a momento, cada una pavimentando el camino hacia la traición total. Y lo más frustrante es que cuando le preguntas a un infiel por qué lo hizo, muchas veces ni ellos mismos lo saben. Fue la emoción del momento, la atención de alguien nuevo, el ego inflado, el miedo a envejecer, el aburrimiento, la cobardía de terminar una relación primero. 1000 razones que al final no son más que excusas para justificar una elección horrible. «Lo siento», dijo Mateo, y por primera vez sonaba genuino. «Lo siento mucho, Sofía. Cometí el peor error de mi vida. Por favor, dame otra oportunidad. Terminaré todo con Carla. Nunca volverá a pasar. Podemos superarlo. Por favor». Y aquí llegamos a la pregunta del $1.000.000. ¿Puede una relación sobrevivir a una infidelidad? ¿Deberías darle otra oportunidad? La respuesta honesta es: depende. Depende de 1000 factores diferentes. Depende de si la persona realmente está arrepentida o solo lamenta haber sido descubierta. Depende de si está dispuesta a hacer el trabajo duro de reconstruir la confianza. Depende de si tú puedes perdonar sin convertir el resto de la relación en una prisión de resentimiento. Y lo más importante, depende de si la relación vale la pena salvarse en primer lugar. Sofía miró a Mateo, al hombre con quien había planeado un futuro, y por primera vez en 3 años realmente lo vio. Vio a alguien capaz de mentirle todos los días durante 3 meses sin pestañear. Vio a alguien que priorizó sus propios deseos sobre el bienestar de ella. Vio a alguien que había transformado su hogar en un campo minado de mentiras. Y se dio cuenta de algo. No se trataba solo de si podía perdonarlo. Se trataba de si quería estar con alguien que le había mostrado que era capaz de esto. «Necesito tiempo», dijo, finalmente. «No puedo tomar una decisión ahora. Necesito procesarlo. Necesito que te vayas por un tiempo». «¿Qué? No, Sofía, por favor. Podemos hablar, podemos...» «Mateo, vete. Ahora». La autoridad en su voz sorprendió a ambos. Mateo intentó protestar, pero algo en los ojos de Sofía
Le dijo que no había espacio para negociación. Recogió algunas cosas y salió del apartamento, dejándola sola con su dolor y sus pensamientos. Y aquí está una verdad que nadie te dice. Después de confrontar la infidelidad y enviar a esa persona lejos, viene el silencio. Un silencio ensordecedor donde estás sola, con todo el dolor que habías estado reprimiendo. Sofía se desmoronó. Lloró durante horas, gritó, golpeó almohadas, sintió cada etapa del duelo en cuestión de minutos. Rabia, negación, negociación, depresión, todo mezclado en un cóctel emocional imposible de procesar. Los siguientes días fueron los más difíciles de su vida. Mateo la bombardeaba con mensajes, llamadas, correos. «Te amo, cometí un error, por favor, hablemos». Pero Sofía mantuvo su distancia. Habló con su mejor amiga Paula, quien le dio el mejor consejo. «No tomes ninguna decisión permanente mientras estés en este estado emocional. Date tiempo para sanar primero. Porque eso es crucial. Cuando descubres una infidelidad, estás en shock. Tu cerebro no funciona normalmente. Estás inundada de hormonas de estrés. Tu sistema nervioso está en modo crisis. Y las decisiones que tomes en ese estado probablemente no sean las mejores. Necesitas tiempo para que tu cuerpo y tu mente se calmen, para poder pensar con claridad sobre lo que realmente quieres para tu futuro». Sofía empezó terapia. Suena cliché, pero fue lo mejor que pudo hacer. Su terapeuta le ayudó a entender algo fundamental. La infidelidad no es tu culpa. No importa qué problemas tuviera la relación, no importa qué errores hayas cometido. La decisión de engañar fue solo de Mateo. Él pudo haber comunicado sus problemas, pudo haber terminado la relación, pudo haber hecho 1000 cosas diferentes, pero eligió la traición. Y esa es su responsabilidad, no tuya. 2 semanas después, Sofía finalmente accedió a reunirse con Mateo. Él llegó con flores, con cartas escritas a mano, con promesas de cambio. Le contó que había terminado todo con Carla, que también había empezado terapia, que haría cualquier cosa para recuperarla. Y sonaba sincero. Realmente parecía destrozado por lo que había hecho. Pero Sofía había hecho su propia introspección. Había pensado mucho sobre la relación, sobre quién era ella con Mateo y quién quería ser. Y se dio cuenta de algo. Incluso antes de la infidelidad, no había sido completamente feliz. Había señales de alerta que ignoró, no solo sobre la traición, sino sobre la relación en general. Mateo era encantador, pero egocéntrico. Era divertido, pero poco confiable. Era apasionado, pero inmaduro. Y ella había estado compensando esas deficiencias, justificándolas, esperando que él cambiara. La infidelidad solo había sido el catalizador que la forzó a ver lo que ya estaba ahí. «Mateo», dijo ella, su voz firme a pesar de las lágrimas, «aprecio que estés tratando de cambiar. De verdad, pero me di cuenta de que incluso si nunca me hubieras engañado, no éramos lo que yo necesitaba. Y no puedo pasar los próximos meses o años preguntándome dónde estás, con quién estás, si me estás mintiendo. No puedo vivir así, y no es justo para ninguno de los dos. Pero yo cambié, puedo demostrártelo», suplicó él. «Tal vez sí, pero yo también cambié. Y la persona que soy ahora sabe que merece más que tener que vigilar constantemente a su pareja. Merece confianza real, no el intento de reconstruir algo que se rompió. Y esa es probablemente la lección más importante de todo esto. A veces, el amor no es suficiente. Puedes amar a alguien profundamente y aún así reconocer que la relación no es saludable para ti. Puedes perdonar y aún decidir no continuar. Porque perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa darle a esa persona acceso ilimitado a tu vida nuevamente. Perdonar significa soltar el resentimiento para que tú puedas sanar, no para que ellos puedan sentirse mejor con sus errores. Sofía terminó la relación esa tarde. Fue devastador y liberador al mismo tiempo. Devastador porque estaba cerrando un capítulo de 3 años, porque estaba dejando ir el futuro que había imaginado. Liberador porque finalmente podía respirar sin el peso de la traición sobre sus hombros, sin la ansiedad constante de preguntarse si podía confiar en él. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo noches donde extrañaba a Mateo con una intensidad física que dolía. Hubo momentos donde dudó de su decisión, donde consideró llamarlo y darle otra oportunidad.
Pero cada vez que esa tentación aparecía, recordaba cómo se sintió esa noche en el baño, llorando en silencio. Recordaba cómo se sintió viéndolos besarse. Recordaba los 3 meses de mentiras diarias, y sabía que había tomado la decisión correcta. También tuvo que enfrentar algo incómodo. Algunas amistades mutuas tomaron el lado de Mateo. Todos cometemos errores, le dijeron. Él realmente te amaba. Tal vez fuiste muy dura. Es increíble cómo la sociedad a veces minimiza las infidelidades, como si fueran pequeños errores, en lugar de violaciones masivas de confianza y respeto. Sofía aprendió que parte de sanar también implicaba establecer límites con personas que no validaban su dolor. Pero también descubrió algo sorprendente. Al hablar abiertamente sobre su experiencia, muchas otras personas compartieron las suyas. Su prima confesó que su esposo la había engañado 2 veces. Su compañera de trabajo le contó sobre su ex, que tuvo una relación paralela durante 1 año. Su vecina le reveló que perdonó una infidelidad, pero nunca pudo confiar completamente de nuevo y, eventualmente, se divorció de todos modos. Las infidelidades son mucho más comunes de lo que pensamos, pero nadie habla de ellas abiertamente porque hay vergüenza asociada, como si haber sido engañado dijera algo negativo sobre ti. Pero no es así. Si algo dice, es sobre la persona que hizo la elección de traicionar. Sofía también aprendió sobre ella misma. Aprendió que era más fuerte de lo que pensaba. Aprendió que podía sobrevivir a algo que pensó que la destruiría. Aprendió que su valor no dependía de que alguien más la eligiera. Y lentamente, muy lentamente, empezó a sanar. 6 meses después del descubrimiento, Sofía estaba en un café con Paula cuando vio a Mateo entrar. Estaba con alguien, otra mujer. Por un momento, su estómago se contrajo con ese dolor fantasma de lo que fue, pero luego respiró y se dio cuenta de algo. No sentía el impulso de huir ni de confrontarlo. Solo sentía paz, una paz tranquila, de saber que había cerrado ese capítulo correctamente. Entonces, ¿qué haces cuando descubres que tu pareja te engaña? No hay una respuesta única, porque cada situación es diferente, cada persona es diferente, cada relación es diferente. Pero hay algunos principios fundamentales que pueden guiarte. Primero, no tomes decisiones impulsivas en el momento del descubrimiento. Date tiempo para procesar el shock inicial. Está bien si necesitas días o incluso semanas para ordenar tus pensamientos. No dejes que nadie te presione a tomar una decisión inmediata. Segundo, busca apoyo. No atravieses esto sola. Habla con personas en las que confíes. Considera terapia profesional. Únete a grupos de apoyo si es necesario. El aislamiento solo amplifica el dolor. Tercero, recopila información si lo necesitas para sentirte segura de tu decisión, pero ten cuidado de no caer en la trampa de la investigación obsesiva que solo prolonga tu agonía. En algún punto tendrás que decidir qué hacer, y más detalles sobre la traición rara vez hacen más fácil esa decisión. Cuarto, cuando confrontes a tu pareja, hazlo en un momento donde tengas cierto control emocional. Mereces respuestas honestas, y es más probable que las obtengas si la conversación no es una explosión nuclear desde el inicio. Mantén la calma, haz preguntas directas, observa no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Quinto, y esto es crucial, no permitas que te manipulen haciéndote sentir culpable. La infidelidad no es tu culpa. No importa qué problemas tuviera la relación, la decisión de engañar fue de tu pareja. Cualquier intento de culparte a ti por su traición es una bandera roja gigante. Sexto, si decides dar otra oportunidad, establece condiciones claras. Transparencia total, terapia de pareja, corte absoluto con la otra persona, tiempo para reconstruir la confianza. Y entiende que reconstruir confianza después de una infidelidad puede tomar años, y aún así puede no funcionar. No es un proceso fácil ni rápido. Séptimo, si decides terminar la relación, date permiso para hacer duelo. Vas a extrañar a esa persona. Vas a cuestionar tu decisión. Vas a tener momentos débiles donde quieras volver. Eso es normal. No significa que tomaste la decisión equivocada. Significa que eres humano y que lo que tenían era real para ti, incluso si no lo era para ellos. Octavo, trabaja en ti misma, no para convertirte en alguien mejor para tu próxima relación, sino para sanar las heridas
que esta experiencia dejó. La infidelidad puede destruir tu capacidad de confiar, puede hacerte cuestionar tu propio valor, puede convertirte en alguien paranoico y controlador en futuras relaciones si no lo procesas correctamente. Haz el trabajo interno necesario para no cargar ese trauma contigo para siempre. Y 9, el más difícil de todos, aprende a confiar en tu intuición nuevamente. Después de una infidelidad, es fácil caer en 2 extremos. O te vuelves hipervigilante, sospechando de cada persona que te gusta, destruyendo relaciones futuras antes de que empiecen. O ignoras todas las señales de alerta porque no quieres parecer la persona traumada de tu relación pasada. El equilibrio está en aprender a distinguir entre tu ansiedad post-trauma y tu intuición legítima. Y eso requiere tiempo, paciencia contigo misma y probablemente ayuda profesional. Ahora, hablemos de algo que pocas personas consideran. ¿Qué pasa si decides quedarte? Porque no todo el mundo termina la relación después de una infidelidad, y eso no te hace débil o estúpido. Algunas relaciones sí sobreviven, pero necesitas entender exactamente en qué te estás metiendo. Conoce la historia de Andrea y Javier. Llevaban 8 años juntos, tenían una hija de 4 años, habían construido una vida completa. Cuando Andrea descubrió que Javier había tenido una aventura de 6 meses con una mujer del trabajo, su mundo se derrumbó. Pero a diferencia de Sofía, Andrea decidió intentarlo. No por miedo a quedarse sola, no por presión social, sino porque genuinamente creía que lo que tenían valía la pena salvar. Y porque Javier mostró algo que Mateo no mostró: responsabilidad total. Javier no minimizó lo que hizo, no culpó a Andrea, no pidió perdón, esperando que todo volviera a la normalidad en una semana. Renunció a su trabajo para cortar todo contacto con la otra mujer. Empezó terapia individual antes de que Andrea se lo pidiera. Le dio a Andrea acceso completo a su teléfono, correos, todo, sin que ella tuviera que pedirlo. Y lo más importante, entendió que había destruido la confianza y que recuperarla sería un proceso largo y doloroso, y estaba dispuesto a hacer el trabajo sin quejarse. Incluso así, los primeros 2 años fueron un infierno. Andrea tenía ataques de pánico cuando Javier llegaba tarde del trabajo. Revisaba su teléfono obsesivamente. Tenía pesadillas donde revivía el descubrimiento una y otra vez. Hubo noches donde gritó, lloró, le lanzó cosas. Hubo momentos donde Javier, frustrado por la falta de progreso, casi se rindió. La terapia de pareja fue brutal, sacando a la luz no solo la infidelidad, sino todos los problemas subyacentes que habían permitido que sucediera. Pero lentamente, muy lentamente, algo empezó a cambiar. Javier no solo se disculpaba con palabras, lo hacía con acciones consistentes día tras día. Andrea empezó a soltar un poco el control, a confiar de nuevo en pequeñas dosis. Y después de 3 años de trabajo intenso, llegaron a un punto donde la infidelidad ya no era el centro de su relación. Todavía había cicatrices, siempre las habría, pero habían construido algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. ¿Significa esto que todas las relaciones pueden salvarse? Absolutamente no. La mayoría no lo logran. Y aquí está el detalle crucial. Para que una relación sobreviva a una infidelidad, se necesitan 2 personas completamente comprometidas con el proceso de sanación. Si uno de los 2 no está dispuesto a hacer el trabajo duro, si el infiel quiere perdón instantáneo sin consecuencias, si la persona traicionada no puede dejar ir el resentimiento, ni siquiera después de años, la relación está condenada a convertirse en una prisión tóxica para ambos. Entonces, ¿cómo sabes si tu relación puede salvarse o si deberías terminarla? Aquí hay algunas señales clave. Termina así: tu pareja minimiza lo que hizo o te culpa a ti, si no está dispuesta a cortar completamente el contacto con la otra persona. Si esto no es la primera vez que te engaña, si te encuentras constantemente justificando su comportamiento ante ti misma o ante otros, si la relación ya tenía problemas serios de abuso o control antes de la infidelidad, si sientes que perdonar significaría perder tu dignidad, si después de meses o años intentándolo, todavía sientes esa ansiedad constante que te consume. Considera quedarte si tu pareja asume responsabilidad total sin excusas, muestra arrepentimiento genuino a través de acciones, no solo palabras. Está dispuesta a hacer el trabajo duro,
de reconstruir confianza sin plazos ni expectativas, la relación antes de la infidelidad era generalmente sana y amorosa. Ambos están comprometidos con terapia y crecimiento personal. Puedes imaginar un futuro donde esto sea parte de su historia, pero no toda su historia. Sientes que perdonar es algo que haces por ti misma, no solo por la relación. Pero aquí viene algo que casi nadie menciona. No tienes que decidir inmediatamente. Puedes tomar un tiempo de separación. Puedes decir, no sé si quiero continuar, pero estoy dispuesta a intentar terapia y ver qué pasa. Puedes establecer un periodo de prueba de 6 meses o 1 año. Y reevaluar después. No todo tiene que ser blanco o negro, todo o nada. Algunas personas necesitan tiempo para ver si la relación puede realmente cambiar antes de comprometerse nuevamente. Pero seamos honestos sobre algo más. La infidelidad cambia la dinámica de poder en una relación para siempre. La persona que fue engañada siempre tendrá ese as bajo la manga. En cualquier discusión futura, en cualquier momento de inseguridad, está ahí. Tú me engañaste, se convierte en un arma que puede usarse una y otra vez. Y si no tienes cuidado, la relación se convierte en una donde uno tiene todo el poder y el otro vive en perpetua penitencia. Eso no es sano para nadie. María y Tomás son un ejemplo perfecto de esto. Después de que María descubrió la infidelidad de Tomás, ella decidió quedarse, pero nunca perdonó realmente. Años después, seguía usando la traición como arma en cada pelea. ¿Cómo puedes reclamarme algo después de lo que me hiciste? No confío en tu juicio. Obviamente tienes pésimas decisiones. Si no te gusta cómo son las cosas, vete con tu amante. La relación se volvió tóxica, con Tomás caminando sobre cáscaras de huevo constantemente y María usando su dolor como justificación para ser cruel. Eventualmente se separaron, pero no antes de pasar 5 años miserables, donde ninguno de los dos era feliz, pero ambos se sentían demasiado culpables o tercos para irse. La lección ahí es clara. Si decides quedarte, ¿realmente tienes que estar dispuesta a trabajar hacia el perdón? No significa olvidar, no significa que nunca te afectará, pero significa que no puedes usar la infidelidad como arma perpetua. Si te das cuenta de que no puedes dejar de hacerlo, eso es una señal de que probablemente no deberías estar en esa relación. Ahora hablemos de algo que nadie quiere admitir. A veces, la persona engañada también tiene que mirarse en el espejo. Y escúchame bien, porque esto es delicado y fácil de malinterpretar. La infidelidad nunca es culpa de la persona engañada. La decisión de engañar es 100% responsabilidad del infiel. Pero las relaciones son ecosistemas complejos, y si quieres entender completamente qué salió mal, eventualmente tendrás que examinar toda la dinámica, no solo el acto de traición. Piensa en Daniela y Roberto. Roberto engañó a Daniela después de 5 años juntos. Cuando Daniela lo descubrió, naturalmente se enfureció y lo culpó completamente. Pero en terapia empezó a surgir un patrón. Daniela había rechazado la intimidad física con Roberto durante casi 2 años. Lo criticaba constantemente. Nunca mostraba aprecio por las cosas que él hacía. Había dejado de esforzarse en la relación mucho antes de que Roberto buscara atención en otro lado. ¿Esto justifica la infidelidad? Absolutamente no. Roberto pudo haber comunicado sus necesidades, pudo haber sugerido terapia, pudo haber terminado la relación, pero eligió engañar en lugar de enfrentar los problemas. Esa decisión es completamente suya. Sin embargo, si Daniela quiere tener relaciones sanas en el futuro, necesita examinar por qué se había desconectado emocionalmente de su pareja. No para culparse, sino para crecer y evitar repetir esos patrones. Y eso es válido para todos nosotros. Cuando una relación termina por infidelidad, es fácil caer en el modo víctima total, donde todo es culpa del otro y tú no hiciste nada mal. Pero la realidad es que raramente una relación falla por una sola razón. Tal vez tú también dejaste de esforzarte. Tal vez ignoraste señales de que tu pareja no estaba feliz. Tal vez te volviste complaciente o distante. Reconocer eso no disculpa la traición, pero te ayuda a entrar en tu próxima relación como una mejor versión de ti misma. Volvamos a Sofía. 1 año después de la separación, ella empezó a salir con alguien nuevo, alguien que conoció en una clase de pintura que tomó como parte de su proceso de sanación.
Se llamaba Diego, y era completamente diferente a Mateo. Tranquilo donde Mateo era caótico, considerado donde Mateo era impulsivo, transparente donde Mateo había sido secreto. Pero Sofía se dio cuenta de algo aterrador. Cada vez que Diego llegaba tarde, su corazón empezaba a latir rápido. Cada vez que él estaba en su teléfono, ella sentía la necesidad de ver qué estaba haciendo. Cada vez que mencionaba a una compañera de trabajo, Sofía sentía ese nudo familiar en el estómago. El trauma de la infidelidad había dejado cicatrices que afectaban esta nueva relación completamente inocente. Diego no era Mateo. Diego no le daba razones para desconfiar. Pero el trauma no funciona así. El trauma no distingue entre peligro real y peligro percibido. Solo detecta patrones similares y activa todas las alarmas. Y si Sofía no trabajaba en eso, sabía que destruiría algo potencialmente hermoso con Diego. Así que fue honesta con él. Una noche, después de un episodio donde revisó su teléfono mientras él dormía y luego se sintió horrible consigo misma, se lo contó todo. Le habló sobre Mateo, sobre la infidelidad, sobre cómo la estaba afectando incluso ahora. Y la respuesta de Diego fue reveladora de por qué él era diferente. «Gracias por decirme», dijo simplemente. «Eso debe haber sido difícil de compartir. Mira, no soy Mateo. No voy a prometerte que nunca te lastimaré porque los seres humanos somos imperfectos. Pero puedo prometerte transparencia total. Puedes revisar mi teléfono cuando necesites sentirte segura. Puedo mandarte mi ubicación. Puedo hacer lo que necesites hasta que reconstruyamos confianza a nuestro propio ritmo. No es desconfianza de ti hacia mí, es sanación de un trauma anterior. Y estoy aquí para eso». Esa conversación cambió todo para Sofía. No porque Diego le ofreciera acceso a su privacidad, sino porque demostró empatía y paciencia en lugar de ponerse a la defensiva. Entendió que su ansiedad no era sobre él, era sobre su pasado. Y lentamente, con el tiempo y con consistencia de parte de Diego, Sofía empezó a soltar ese miedo constante. Aprendió a distinguir entre su trauma hablando y su intuición real. Esto es crucial para cualquiera que haya sido engañado. Tu próxima relación no debería pagar por los pecados de la anterior. Pero es tu responsabilidad hacer el trabajo de sanación para que eso no suceda. No es justo para ti vivir con esa ansiedad constante. Y no es justo para tu nueva pareja ser tratada como si ya hubiera hecho algo malo cuando no lo ha hecho. Ahora, hablemos de algo que raramente se discute. ¿Qué pasa si eres tú quien tuvo el impulso de engañar? Porque no toda infidelidad es premeditada. A veces estás en una relación comprometida y alguien más aparece, alguien que te hace sentir cosas que no has sentido en mucho tiempo. Alguien que te presta atención, que te hace reír, que te hace sentir deseada. Y de repente te encuentras en una situación donde tienes que elegir entre actuar sobre esos sentimientos o permanecer fiel. Este es el momento que define todo, porque todos, y quiero decir todos, van a sentir atracción hacia otras personas en algún momento de una relación larga. Es biología básica. El cerebro humano no está diseñado para la monogamia perfecta sin esfuerzo. Lo que nos hace humanos, lo que define nuestro carácter, es qué hacemos con esos sentimientos. Sofía misma enfrentó esto 6 meses después de terminar con Mateo, antes de conocer a Diego. Conoció a un chico en un bar, había química, él era atractivo, ella se sentía sola. Él la invitó a su apartamento. Y por un momento, ella consideró ir. Consideró tener una noche sin compromisos, algo que la hiciera sentir deseada después de meses sintiéndose inadecuada por la traición de Mateo. Pero entonces recordó cómo se sintió descubriendo la infidelidad. Recordó ese dolor agudo que pensó que la mataría. Y se dio cuenta de que sin importar cuánto la lastimaron, sin importar cuánto justificara una venganza, ella no quería ser la persona que infligiera ese dolor en alguien más, porque el tipo del bar tenía novia. Y esa novia no merecía ser traicionada solo porque Sofía necesitaba validación, así que se fue, y al día siguiente se sintió orgullosa de sí misma, no porque rechazar a alguien sea un logro digno de premio, sino porque en un momento vulnerable eligió actuar de acuerdo a sus valores en lugar de sus impulsos. Esa es la diferencia entre personas que engañan y personas que no. No es que unos sean tentados y otros no.
es que algunos priorizan la gratificación inmediata sobre las consecuencias a largo plazo, y otros no. Si te encuentras en una situación donde estás considerando ser infiel, hazme un favor. Antes de hacer cualquier cosa, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué falta en tu relación actual que estás buscando llenar con otra persona? ¿Es atención? ¿Es pasión? ¿Es sentirte valorada? ¿Es escape de problemas que no sabes cómo enfrentar? Sea lo que sea, la infidelidad no lo va a solucionar, solo va a crear más problemas. Si tu relación tiene problemas, enfréntalos, comunícalos, ve a terapia, termina la relación si es necesario, pero no engañes, porque ese momento de gratificación va a costar mucho más de lo que imaginas. Va a costarte tu integridad, va a costarte la confianza de alguien que te amaba, va a costarte tu propia paz mental, porque vivir con ese secreto es una prisión, y si tienes aunque sea una pizca de empatía, va a costarte el conocimiento de que causaste un dolor profundo a alguien que no lo merecía. Y si ya engañaste, si ya cometiste ese error, aquí está lo que necesitas hacer. Primero, termina la aventura inmediatamente. No hay punto medio aquí. No puedes reconstruir confianza mientras mantienes contacto con la otra persona. Segundo, decide si le dirás a tu pareja. Sé que hay debate sobre esto. Algunas personas dicen que confesar es egoísta, que solo transfiere tu culpa a tu pareja. Pero honestamente, tu pareja merece saber la verdad. Merece tener toda la información para decidir qué hacer con la relación. Mantener el secreto es quitarle su agencia. Tercero, cuando lo digas, hazlo sin excusas. No digas, fue un error, porque no lo fue. Fue una serie de decisiones conscientes. No digas, estaba borracho, porque eso no elimina la responsabilidad. No digas, tú me empujaste a ello, porque nadie te empujó. Di la verdad, tomaste decisiones egoístas que lastimaron profundamente a alguien que confiaba en ti, y lo sientes genuinamente, y estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendarlo, pero entiendes si eso no es posible. Y cuarto, haz el trabajo interno para entender por qué lo hiciste. No para justificarlo, sino para asegurarte de no repetirlo. Ve a terapia. Examina tus patrones de comportamiento, tus mecanismos de afrontamiento, tus valores, porque si no entiendes las raíces de por qué engañaste, es probable que lo vuelvas a hacer en algún momento futuro. Volvamos a Mateo por un momento. Después de que Sofía terminó la relación, él pasó por su propio viaje. Al principio, se victimizó. Sofía fue demasiado dura conmigo. No me dio una oportunidad real. Todos cometemos errores. Intentó volver con Carla, pero ella no quería una relación seria. Intentó salir con otras personas, pero cada relación fracasaba, porque él no había procesado nada. Finalmente, un año después, golpeó fondo. Se sentía vacío, solo, y no entendía por qué seguía saboteando sus propias relaciones. Decidió ir a terapia, no para recuperar a Sofía, como inicialmente había planeado, sino porque genuinamente quería entender qué estaba roto en él. En terapia, Mateo descubrió cosas sobre sí mismo que nunca había examinado. Descubrió que usaba la validación externa para llenar un vacío interno de autoestima. Descubrió que tenía miedo al compromiso real, porque asociaba compromiso con perder su libertad. Descubrió patrones de comportamiento que venían de su niñez, donde aprendió a mentir para evitar consecuencias en lugar de enfrentar problemas directamente. Este trabajo tomó años. No fue un proceso rápido ni fácil, pero gradualmente Mateo se convirtió en una persona diferente. No en alguien que había superado su error, sino en alguien que lo entendía profundamente y había hecho cambios fundamentales en cómo se relacionaba con otros y consigo mismo. 2 años después, por casualidad, se encontró con Sofía en un evento social. Ella estaba ahí con Diego, luciendo feliz y en paz. Mateo sintió una mezcla de emociones: nostalgia por lo que perdió, alegría genuina de verla bien, y una tristeza tranquila de saber que esa puerta estaba cerrada para siempre. Hablaron brevemente. Fue cordial, pero distante. Y antes de irse, Mateo le dijo algo que Sofía nunca esperó escuchar. «Gracias», dijo. «Sé que suena extraño, pero gracias por no darme otra oportunidad. Terminar nuestra relación fue lo mejor que me pudo pasar, aunque no lo vi en ese momento. Me forzó a enfrentarme a mí mismo de maneras que nunca hubiera hecho si me hubieras perdonado.
Estoy verdaderamente arrepentido de haberte lastimado, pero me ayudaste a convertirme en una mejor persona al negarme una salida fácil. Sofía asintió, aceptando la disculpa pero sin necesitar más. Habían sido importantes el uno para el otro en cierto momento, pero ese momento había pasado. Y ambos habían crecido de maneras que no hubieran sido posibles si hubieran permanecido juntos. Esa es otra verdad incómoda sobre las infidelidades. A veces, el final de una relación por traición es el catalizador que ambas personas necesitaban para convertirse en versiones mejores de sí mismas. No significa que la infidelidad fuera algo bueno o necesario, pero significa que incluso de las experiencias más dolorosas puede surgir crecimiento, si estás dispuesto a hacer el trabajo. Entonces, al final de todo esto, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué haces si descubres que tu pareja te engaña? La verdad incómoda es que no hay una respuesta perfecta. No hay un manual de instrucciones que garantice que tomarás la decisión correcta. Porque la decisión correcta es diferente para cada persona, cada relación, cada circunstancia. Pero aquí está lo que sí sé. Mereces respeto. Mereces honestidad. Mereces una relación donde no tengas que vivir con ansiedad constante, preguntándote dónde está tu pareja o qué está haciendo. Mereces a alguien que elija activamente estar contigo, no solo en los días buenos, sino también en los momentos donde alguien más parece más emocionante o más fácil. Y si tu pareja engañó, esa persona te demostró que, al menos en ese momento, no fue capaz de darte esas cosas. Tal vez cambie, tal vez haga el trabajo y se convierta en alguien diferente, pero tú no tienes la obligación de quedarte para ver si eso sucede. No eres un hospital de rehabilitación para adultos emocionalmente inmaduros. Tu papel no es arreglar a alguien que te rompió. Si decides quedarte, que sea porque genuinamente ves cambio real y sostenido, porque la relación aparte de este incidente vale la pena salvarse, porque puedes imaginar perdonar, eventualmente, sin usar la infidelidad como arma perpetua. No te quedes por miedo a estar sola, por presión externa, por esperanza ciega de que el amor es suficiente. El amor, sin respeto, sin confianza, sin esfuerzo mutuo, no es suficiente. Nunca lo fue y nunca lo será. Si decides irte, que sea con la certeza de que estás priorizando tu bienestar y tu paz mental. No te vayas desde un lugar de rabia pura buscando venganza. Vete desde un lugar de amor propio, sabiendo que mereces más y que estar sola es infinitamente mejor que estar en una relación donde tienes que vigilar constantemente a tu pareja. Y sin importar qué decidas, date tiempo para sanar. Ve a terapia. Rodéate de personas que te apoyen. Haz actividades que te recuerden quién eres fuera de esa relación. Reconstruye tu autoestima, que probablemente tomó un golpe con la traición. Aprende a confiar en tu intuición nuevamente. Y eventualmente, cuando estés lista, date permiso para amar de nuevo. Para confiar de nuevo. Para ser vulnerable de nuevo. Porque aquí está la verdad final y más importante. Que una persona te haya traicionado no significa que todas lo harán. Que una relación terminó en dolor no significa que todas terminarán así. Sí, ahora eres más cautelosa. Sí, llevas cicatrices. Pero esas cicatrices también son evidencia de que sobreviviste a algo que pensaste que te destruiría. Son evidencia de tu fuerza, tu resiliencia, tu capacidad de sanar. Sofía eventualmente se casó con Diego. En su boda, mirando a todos sus seres queridos reunidos, pensó en el camino que la había llevado ahí. Pensó en aquella noche hace años, llorando en un baño, mientras Mateo dormía sin saber que su mundo estaba por cambiar. Pensó en el dolor, en las noches de insomnio, en los momentos donde dudó si alguna vez volvería a ser feliz, y se dio cuenta de que aunque no agradecía la traición, sí agradecía lo que le enseñó sobre ella misma. Le enseñó que era más fuerte de lo que pensaba. Le enseñó a establecer límites y mantenerlos. Le enseñó que su valor no dependía de que alguien más la eligiera. Le enseñó a reconocer el amor real cuando finalmente apareció. Y le enseñó que a veces el final más doloroso es el principio del mejor capítulo de tu vida. Así que, si estás pasando por esto ahora mismo, si acabas de descubrir la infidelidad
o si estás en medio de decidir qué hacer, quiero que sepas esto. Vas a estar bien, no hoy. Probablemente no mañana, pero eventualmente. El dolor que sientes ahora, ese dolor que te quita el aliento y te hace sentir que el mundo se acabó, ese dolor va a disminuir, va a transformarse, va a convertirse en sabiduría, en fuerza, en una historia que algún día podrás contar sin que te duela. Vas a aprender cosas sobre ti misma que no sabías. Vas a descubrir reservas de fortaleza que no sabías que tenías. Vas a llorar más de lo que pensaste posible, pero también vas a reír de nuevo. Vas a tener días malos, donde el dolor regresa con fuerza, pero también vas a tener días donde ni siquiera piensas en ello. Y algún día, tal vez años después, vas a mirar atrás a este momento y vas a entender por qué tenía que pasar así. No porque las infidelidades sean parte de algún plan divino o porque todo pasa por una razón, en el sentido cursi, sino porque vas a ver cómo esta experiencia, por más dolorosa que sea, te moldeó en la persona que necesitabas ser para vivir la vida que mereces. La infidelidad no te define. ¿Cómo respondes a ella sí? Y si respondes con amor propio, con límites saludables, con la voluntad de sanar en lugar de amargarte, con la capacidad de perdonar eventualmente, sin olvidar ni permitir que te lastimen de nuevo, entonces ya ganaste. Ya eres más fuerte que la persona que te traicionó. Ya eres libre de maneras que ellos nunca serán hasta que hagan su propio trabajo interno. Así que respira. Date permiso para sentir todo lo que necesitas sentir. Llora, grita, golpea almohadas, escribe cartas que nunca enviarás, habla con amigos hasta las 4 de la mañana, haz lo que necesites hacer para procesar esto, pero no te quedes atascada ahí. No dejes que este momento defina el resto de tu vida, porque tu historia no termina con la traición de alguien más. Apenas está comenzando. Y cuando estés lista, cuando el dolor se haya transformado en crecimiento, vas a encontrar algo mejor. Tal vez sea una nueva relación con alguien que verdaderamente te valore. Tal vez sea una relación renovada contigo misma. Tal vez sea una vida que construyes en tus propios términos, sin necesitar a alguien más para completarla. Sea lo que sea, va a ser tuyo. Va a ser real. Y va a valer cada lágrima que derramaste para llegar ahí. Porque al final, eso es lo que haces cuando descubres que tu pareja te engañó. Sobrevives, sanas, creces y eventualmente vives de nuevo, mejor, más sabia, más fuerte. Y esa persona que te traicionó se convierte en un capítulo de tu historia, no en toda tu historia. Se convierte en una lección aprendida, no en una sentencia perpetua. Se convierte en el pasado que te preparó para el futuro que mereces. Esa es tu respuesta. No una fórmula perfecta, sino un camino que solo tú puedes recorrer, a tu propio ritmo, con tus propias decisiones. Pero sepas que ese camino, por más oscuro que parezca ahora, eventualmente te llevará a la luz. Y cuando llegues ahí, vas a mirar atrás con compasión por la persona que fuiste en tu momento más oscuro, y con orgullo por la persona en la que te convertiste al atravesarlo. Y eso es lo más importante de todo. No solo sobrevivir a la traición, sino convertirte en alguien mejor a pesar de ella. Esa es tu venganza final. No en hacer sufrir a quien te lastimó, sino en vivir tan bien, tan plenamente, tan auténticamente, que demuestre que nunca tuvieron el poder de destruirte, solo de revelar tu fuerza,